Mundo Neurodiverso, un podcast creado por ATSAN, Centro Psicopedagógico y Psicoterapéutico, el espacio donde las condiciones del neurodesarrollo importan. Información, mitos, preguntas frecuentes, entrevistas con expertos, testimonios y más. Aquí creemos que no importa cuál sea tu condición de vida, soñamos con un mundo donde todos puedan ser ellos mismos y ser celebrados por lo que son. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Neurodiverso, a su sección Sacúdete la duda. Un espacio donde buscamos dar respuesta a esas inquietudes que surgen día a día, tanto en consulta como a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Guadalupe Romero, soy licenciada en Educación Especial y soy cofundadora del Centro Psicopedagógico ATSAN aquí en Guadalajara, en donde trabajamos con personas, niños, adolescentes y adultos con alguna condición del neurodesarrollo. ¿Cuáles son estas condiciones del neurodesarrollo? Bueno, pues podría ser autismo, Asperger, TDA, trastornos del lenguaje y algunas condiciones como trastornos del aprendizaje. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con este bloque de preguntas. El día de hoy vamos a estar, continuaremos con estas preguntas que nos han hecho llegar y que muchas de ellas están en torno a estas dudas. Sigue habiendo estas dudas en torno a qué pasa una vez que se tiene el diagnóstico de autismo, qué pasa o cómo va a continuar el proceso de desarrollo de nuestros niños, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir hablando un poco de autismo y también, ¿por qué no?, de estas inquietudes en torno al desarrollo del lenguaje y a cuestiones de la detección, ¿sí? Y vamos a empezar con la primera pregunta. Nuestra primera pregunta es, nos la hacen llegar y menciona: he observado que mi niño con autismo atiende mejor a señas. ¿Valdría la pena enseñarle un lenguaje de señas? Híjole, hay que primero contextualizar y entender que nos referimos a un lenguaje de señas. Actualmente se habla de un sistema de lengua de señas mexicano, ¿sí? Al decir sistema, quiere decir que está muy establecido. Generalmente este lengua de señas mexicano lo utiliza cierta población. ¿Qué población? Pues la comunidad silente, que todavía en algunos espacios se les llama así, las personas que tienen alguna debilidad auditiva, y entonces el lenguaje oral no es una forma de comunicarse y entonces utilizan esta lengua de señas, ¿no? Pero se le llama lengua de señas mexicana. Se recomendaría para personas con autismo. Híjole, hay que mencionar que una de las características y las peculiaridades que tienen esta lengua de señas mexicana es que es muy abstracta, ¿sí? La idea es que un mismo movimiento, un mismo signo tenga un significado, ¿sí? Es generalizado, sí, entre la comunidad que la utiliza. Todo el mundo la utiliza. Déjenme platicarles que cuando yo estaba estudiando hace bastantitos años, se manejaba una lengua de señas según cada estado de la República. Ya no se diga a nivel comparado con otros países, no, a nivel república, cada estado manejaba su propia lengua de señas. Ahora se ha hecho un gran trabajo. ¿Para qué? Para que se generalice en toda la República. Pero también es importante, y lo hemos mencionado en este espacio, tomar en cuenta las características de las personas con autismo. Y una de las características de las personas con autismo es entender que su proceso de pensamiento es muy concreto, ¿sí? Al ser concreto, obviamente le va a costar trabajo todas las cuestiones abstractas, que es lo contrario de lo concreto, lo abstracto. Lo abstracto es lo que es intangible, lo que es temporal, ¿sí? Y lo concreto, que es todo lo que pueden tocar, lo que pueden ver, lo que sea mucho más sencillo y que no va a cambiar, o sea, no se va a prestar para un doble sentido, por así decirlo. De pronto, como mexicanos, pensamos que el doble sentido es el albur. No, doble sentido es que un mismo símbolo, una misma palabra puedan tener diferentes significados según el contexto. Y esta parte abstracta es lo que les cuesta trabajo a nuestros pequeñitos con autismo. Existe otro sistema y otra propuesta que se llama habla asignada, que tiene sus propios signos mucho más
concretos y mucho más aterrizados. Ciertamente, quien nos hace llegar esta pregunta tiene razón cuando dice que los niños con autismo entienden mucho mejor con señas. Sin embargo, lo recomendable no es una lengua de signos mexicana, sino una lengua de signos, como el habla signada, que está mucho más pensada para personas con autismo. ¿Quién lo maneja? Quiero decirles que aquí la ventaja es que en México cada vez son más los profesionistas que trabajan con autismo, que trabajamos con esta propuesta para las personas con autismo y con algún trastorno del lenguaje. No sordera, porque acuérdense que lo importante aquí es el proceso de pensamiento. Es distinto, no mejor, no peor. Es distinto, ¿sí? Y hay que respetarlo y entenderlo. Entonces, sí se recomendaría, pero habla signada, no lengua de señas mexicana, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿las características del autismo pueden incrementar con la edad? Bueno, a ver, quiero entender que la pregunta va si a través de los años va a ser esto más complejo o no sé si te refieres a que si hay si es degenerativo. No, no es degenerativo, porque para empezar no es una enfermedad, es una manera de ser. El autismo, como cualquier otra forma de desarrollo, como los niños que tienen un desarrollo regular o las personas que tienen un desarrollo regular, el cerebro de la persona con autismo, al igual que cualquier otro cerebro, cuando no se utiliza, pues obviamente va a haber un estancamiento, ¿no? Siempre se recomienda para cualquier persona que estemos en constante aprendizaje, porque el cerebro, podríamos decir, se puede comparar o asemejar con un músculo, ¿no? Los músculos tenemos que estarlos fortaleciendo y tenemos que estar ejercitándolos más bien, para que puedan seguir funcionando. Si no, se atrofian. Igual pasa con el cerebro de cualquier persona. Si yo no voy a la escuela, pues no voy a aprender. Si no estoy estimulando mi cerebro, tampoco voy a aprender. Las personas con autismo, cuando llevan un acompañamiento terapéutico o académico o simplemente en casa y en su entorno está rico de aprendizajes como en cualquier otro individuo, pues va a ir mejorando y va a ir desarrollando conductas que le permitan adaptarse, ¿sí? Pero por tener autismo no va a haber un retroceso en su desarrollo. Eso es una realidad y hay que entenderlo. No es degenerativo. La gente, y en algún momento en este mismo espacio lo mencioné, los niños con autismo no se van a morir por tener autismo. Eso es una realidad, porque el tener autismo no es una enfermedad, es una forma de ser. Lo que hay que hacer con ellos es darle las herramientas y los recursos para que se puedan seguir desarrollando como lo haríamos con cualquier otra persona, ¿sí? La tercera pregunta dice, he escuchado que las personas con autismo se llegan a deprimir en la adolescencia o la adultez. ¿Cómo puedo hacer para evitarlo? Híjole, qué interesante pregunta. La depresión, sabemos, cuando se da un diagnóstico de depresión, hay una cuestión neurológica, ¿no? Una cuestión de neurotransmisores involucrados. Y entonces cuando a una persona se le diagnostica con depresión, pues el neurólogo suele dar un medicamento que lo que hace el medicamento es estimula esos neurotransmisores, la producción de esos neurotransmisores, ¿para qué? Para regularse también emocionalmente, ¿no? Y muchas veces también la terapia ayuda. En las personas con autismo, ¿podemos encontrar adultos o adolescentes deprimidos? Sí, pero vuelvo a lo mismo, igual que la pregunta anterior, no por el autismo, ¿sí? Déjenme platicarles rápidamente de una experiencia que tuve hace tiempo. Me traen a un chico de 38 años con diagnóstico de autismo, en donde toda su infancia se estuvo trabajando con él, ¿sí? Se trabajó con él en terapias. Era una mamá que durante muchos años su vida era, sí, el resto de sus hijos, pero estaba muy enfocado a la intervención escolar y terapéutica de su hijo con autismo. Pasó el tiempo y bueno, sabemos, no es nuevo para muchos, que apenas estamos iniciando y estamos impulsando la parte de la atención para adolescentes y jóvenes y también adultos con autismo, ¿sí? No,
estamos en pañales, podríamos decirlo, pero nos estamos dando cuenta que nuestros niños con autismo están creciendo y se están convirtiendo en un adulto. Y estamos buscando abrir esos espacios para ellos. Pero bueno, entonces este chico, como muchos chicos con autismo, se le acabó la escuela, se le acabaron las terapias y estaba en su casa, ¿no? O sea, no había un lugar en donde él pudiera desarrollarse profesionalmente. Pero estaba muy habituado a su casa. Se levantaba, le ayudaba a su mamá a recoger su casa, limpiaba, incluso cocinaba, hacía algunas preparaciones y le ayudaba a su mamá en la cocina. Terminaban de comer y recogían la cocina. Y en la tarde, ¿qué pasaba? Que la mamá se sentaba, como muchas otras mamás, a ver la novela en la tarde, y este chico, ¿qué hacía? Iba y se sentaba a un lado de su mamá a ver la novela, ¿sí? Pasaron muchos años, les estoy hablando que ya tenía 38 años, cuando empezó a tener unos periodos de conducta muy disruptivos, en donde los hermanos estaban preocupados, en donde la mamá estaba preocupada porque llegó a agredir a la mamá, y entonces decían, está teniendo un retroceso o está teniendo unos picos de ansiedad o de ¿qué está pasando? ¿Está deprimido? Y sí, ciertamente estaba deprimido. Lo llevaron con neurólogos, con psiquiatras, le empezaron a dar ciertas medicaciones. Se dieron cuenta que estaba deprimido, pero no deprimido porque tenga autismo y porque sea adolescente, sino porque estaba muy aburrido. Cuando vivimos una vida que no nos satisface, claro que nos vamos a deprimir, claro que nos vamos a sentir que no cabemos allí, ¿sí? Entonces hay que entender la causa de esa depresión. ¿Quiere decir que todos los adolescentes y adultos van a pasar por esa etapa? Esperemos que no. No, si se llega a vivir esta situación, la causa no es el autismo. La causa es que no estamos teniendo espacios en donde nuestros adultos y adolescentes, nuestros jóvenes con autismo, puedan seguirse desarrollando y aprendiendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes hacer para evitarlo? Hay que buscar espacios para que se sientan ocupados y sobre todo muy funcionales. Cuando nosotros nos sentimos ocupados, entonces no tenemos tiempo para pensar en cosas negativas, por ahí dicen, ¿no? Entonces, vamos buscando estos espacios para nuestros chicos con autismo o con cualquier otra condición, ¿sí? Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, además de terapia de lenguaje, ¿a qué otro tipo de terapias debe ir mi hijo con autismo? Híjole, sí es cierto. El primer, y lo hemos hablado también aquí, el primer motivo de consulta cuando hay sospecha de autismo es mi hijo no habla. Y casi siempre una vez que se da el diagnóstico de autismo, la primera recomendación es vaya a terapia de lenguaje. ¿Por qué? Pues porque no está hablando, ¿sí? ¿Solo tiene que ir a terapia de lenguaje? No. Lo que nosotros recomendamos es que haya una terapia integral, en donde se trabaje en cuestiones de aprendizaje, en donde se trabaje en cuestiones conductuales. Conductuales nos referimos a que tenga conductas que le permitan adaptarse a su entorno, que le permitan irse a la escuela, que puedan autorregularse, ¿sí? También lo hemos hablado en este espacio, en donde puedan también trabajar la cuestión del lenguaje. Acuérdense, ya lo hemos dicho muchas veces en este espacio, no buscamos una terapia de lenguaje para desarrollar el habla, buscamos una terapia de comunicación, ¿sí? Tendría que ser entonces una terapia que sea integral y se aborden todas las áreas del desarrollo. ¿Para qué? Para que el chico pueda tener repertorios que le permitan adaptarse a su dinámica familiar, adaptarse a su escuela, adaptarse al lugar en donde tenga que ir, ¿sí? Existen también algunas terapias, no todos los niños con autismo lo requieren, pero hay algunos niños que después de una evaluación de esta área nos damos cuenta que necesitan mayor estimulación o trabajar la parte sensorial. Bueno, existen terapias sensoriales en donde lo que hacen es ayudar al niño a que estimule y se desarrolle en esa área para poder adaptarse a su entorno. Acuérdense que la intervención terapéutica lo que busca es desarrollar habilidades en el niño para incorporarse a su vida diaria, ¿sí? Vamos entonces con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es,
¿Cuál es la edad límite para que un niño comience a hablar? ¡Ah! ¡Qué importante! Me gusta esa pregunta porque la escuchamos muchas veces. Y aquí vamos a hacer dos abordajes, ¿no? La parte de, para que un niño, cuando hablamos de un niño regular, encontramos en la literatura, y lo vemos y lo confirmamos también con los pequeñitos, en un desarrollo regular. ¿A qué edad esperaríamos que un niño empiece a presentar el lenguaje oral? Bueno, alrededor de algunos niños antes de los 2 años ya empiezan a decir palabras sueltas. Después de los 2 años empezarían a decir frases sencillas en donde el niño pueda comunicar y decir lo que necesita, o incluso después de los 2 años y medio, el niño ya empieza a describir lo que está a su alrededor, aún sin que sea una petición, puede empezar a describir y empieza a compartir lo que hay en su entorno, ¿no? Entonces, podríamos decir que la aparición del lenguaje oral en un desarrollo regular empieza alrededor de los 2 años y hasta los 3 años. ¿Puede ser que un niño empiece a los 3 años? Sí. Tenemos que observar si se hablaría de un retraso en el desarrollo, pero no quiere decir que tenga una condición del neurodesarrollo, ¿sí? Es diferente, no necesitaría estimulación, no es lo mismo estimulación que una terapia como tal. Entonces, en un desarrollo regular, lo que se espera es que sea desde antes o alrededor pocos meses antes de los 2 años, 1 año y medio. Hay unos niños muy precoces que al año y medio ya empiezan a decir muchas palabras y tendríamos como un límite hasta los 3 años, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de algún pequeñito que ya cuenta con algún diagnóstico de un trastorno específico del lenguaje, de autismo o de alguna otra condición y que no se ha presentado el lenguaje oral, tenemos oportunidad ¿y por qué viene esta información? Esta información teórica es el resultado de investigaciones de cómo se va desarrollando el cerebro. Se dice que podríamos empezar a adquirir o tenemos alrededor de los 5 años para que una persona pueda empezar a utilizar el lenguaje oral como una forma de comunicación, el habla. Cuando hay que entender que después de los 3 años, si el niño no ha presentado el lenguaje oral como el habla, pues estaríamos hablando de que existe ya una condición del neurodesarrollo o algo está sucediendo y hablamos que ya es tardío. Pero para identificar si va a ser una persona hablante o no, y si el habla va a ser su forma de comunicarse, entonces tenemos oportunidad de trabajar y tendría que manifestarse y tenemos como límite hasta los 5 años, 5 años y medio. Si el chico llega a los 6 años y no ha desarrollado el lenguaje oral, entonces estaríamos hablando de que quizás estamos frente a una persona que es no hablante. Recordemos que no es lo mismo hablar que comunicarse, ¿sí? La terapia tiene que ser muy enfocada a que se comunique. Y entonces, no se preocupen, mi hijo tiene 5 años y medio y no ha dicho ni una sola palabra, o dice 2, 3 palabras, no se preocupen, tenemos muchas opciones. Y aquí, afortunadamente, estamos en una época en la que cada vez estamos más abiertos a sistemas alternativos de comunicación, a adaptarnos también a las necesidades y las características de las personas. Entonces aquí también se recomienda empezar a trabajar con sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, ¿sí? ¿Quiere decir entonces que hasta los 5 años y medio empiezo a trabajar con un sistema de este tipo? No, lo trabajamos desde antes, porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar, ¿sí? Bueno, pues les agradecemos el que nos hayan acompañado en esta ocasión. Los invitamos a que nos sigan haciendo llegar sus preguntas. La verdad es que hemos seguido aprendiendo a partir de las preguntas que nos hacen llegar y me van a decir, ¿cómo es que siguen aprendiendo? Bueno, porque nos acordamos, ¿sí? Como ya en algún momento lo hemos mencionado, de pronto estas preguntas creemos que ya las superamos y se nos olvida que cada vez hay más familias nuevas en este caminar de lo que es el autismo y las condiciones del neurodesarrollo. Entonces,
Bueno, ha sido un gusto el vernos en esta ocasión. Si consideran que esta información les puede llegar, les puede servir a alguien más, pues no duden en compartirlo. Les agradecemos su compañía. Hasta luego. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.